el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Hoy vamos a estudiar una porción que está en el libro de Reyes, capítulo 4, que habla acerca de las vasijas vacías. La Escritura dice que nosotros somos vasos de barro, porque nos creó del polvo de la tierra. Pero estos vasos de barro tienen que ser llenados con el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 4, del verso 1 adelante. Dice: una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, al profeta Eliseo, diciendo, la que está hablando es una mujer de un profeta, y está clamando al profeta Eliseo. Le dice: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y el profeta murió endeudado. Y todos sabemos que cuando estamos endeudados somos esclavos del que nos presta, sea banco, sea persona, sea amigo, sea prestamista, sea cualquiera de ellos. Y el acreedor, decía ella, ha venido para llevarse a mis 2 hijos y los quiere llevar como siervos. Esa era la costumbre. Los hijos tenían que ser esclavos del acreedor hasta que paguen la deuda. Y entonces el profeta Eliseo le dice: ¿y qué puedo hacer por vos? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Y ella respondió: tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pídeles vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Y luego entra y encerrate junto con tus hijos. Y vas llenando todas las vasijas y las vas poniendo aparte, las que estén llenas. Se fue la mujer, se encerró con sus hijos, ellos traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: tráeme otra vasija. Y el hijo le contestó: ya no hay más, mamá, se acabaron. Y entonces dice la Escritura que el aceite cesó. Y ella fue a contárselo al profeta, el cual le dijo: ahora anda, vende el aceite, paga a tus acreedores y con el saldo que queda viví vos con tus hijos. ¿Quiénes han pedido un milagro? Todos pedimos milagros. Porque mucha gente le pide a Dios milagro y hasta le exige milagros. Aquí nos encontramos con esta viuda de un profeta pobre que había quedado endeudada, y el acreedor exigía: entrégame tus hijos, van a ser mis esclavos hasta que paguen su deuda. Así que la mujer, asustada, corrió donde el profeta Eliseo y le contó la situación. Esta es la condición de muchas viudas. Cuando muere el marido, no tienen idea de administración de la casa. Muchas no saben pagar ni la luz, porque el hombre se acostumbró a traer todas las cosas a la casa y no le afloja un solo centavo
a la dama, por lo tanto, él compra, él paga, él administra, él hace todo y muere el hombre y la mujer no sabe qué hacer. Esta lo único que sabía era que el marido estaba endeudado con un prestamista, porque ella había quedado en una pobreza profunda, quedó sin dinero y lo peor, sin tener a Dios, quien tiene el gran deseo de proteger tanto a las viudas como a los huérfanos. Y lo más triste en la vida es no conocer a Dios. No conocer a Dios es como vivir en oscuridad, porque cuando uno no conoce a Dios, vive en tinieblas. No puede vivir como corresponde, porque los que conocen a Dios tienen esperanza, porque el Espíritu Santo actúa. Nos enseña a confiar en la bondad de Dios, nos enseña a confiar en la justicia de Dios y en la verdad de Dios. Por eso dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Dios es proveedor. El que no ha experimentado su provisión no tiene que decir, pero quien la experimenta sabe que lo que estoy diciendo es real. Dios es proveedor, Él es la fuente de la provisión. Los bancos quebran, los que tienen dinero a veces se quedan yescas, pero Dios es el dueño del dinero y de la plata, dice la Escritura. Tenemos ejemplos de lo que Dios hizo en el desierto con más de 2 millones de personas. Durante 40 años los alimentó diariamente. Las 12 tribus de Israel recibían una provisión diaria de maná, una provisión de agua, y todo el tiempo se les otorgó un cuidado paternal genuino, e inclusive ni se enfermaban la gente. Fueron alimentados hasta el momento que llegaron a Canaán. De la misma manera Dios puede alimentarnos hasta que ya no necesitemos, porque a los flojos no les va a dar de comer y de comer y de comer y de comer también. Nos va a suplir en la necesidad, nos va a orientar para que nosotros aprendamos a trabajar, porque la Escritura dice: el que no trabaja, que no coma. Si estás en crisis, Él te va a ayudar, tenerlo por seguro, hasta que aprendas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eliseo mandó a la viuda a prestarse vasijas para llenarlas de aceite, porque era lo único que ella tenía en su casa. Y cuando los hijos llegaron, trajeron las vasijas, y yo siempre que leía esto me preguntaba: ¿y por qué la mujer se conformó solo con las vasijas que trajeron los hijos? ¿Por qué no les dijo: vayan más lejos, consigan otras vasijas? Porque vamos a recibir un milagro de Dios. Ella no los mandó, se conformó con pedir y recibir las vasijas que los hijos traían. Y a veces los hijos no tienen la visión del Padre, son escasos en sus pensamientos. Los padres tienen la experiencia con Dios, por lo tanto pueden pensar mejor. Además, esta mujer era igual que su marido. No pensaba diferente. Tenían poca fe, tenían poca visión, tenían poca esperanza. Y es como dicen en el mundo, nomás que la mujer se hace igual que el marido. Porque siempre el marido es mayor, ¿no es cierto? Y al final le va formando el carácter a uno y terminan iguales ya. Y hay un dicho popular que dice: entre parecidos se atraen.
¿Cómo lo sabemos? Porque cuando llegaron las vasijas, ella no motivó a sus hijos para que sigan buscando. Si ellos traían todas las vasijas del pueblo, quizás hubieran quedado con una empresa familiar, una tienda de aceite de oliva, con la cual no solamente puedan pagar sus deudas, pero la cabeza no le daba para pensar en más grande. La orden era clara: pedí vasijas vacías, no pocas. No pocas. El orgullo nos hace pensar, ¿para qué tanto? Con esto alcanza. El orgullo corta el suministro del aceite provisto directamente por Dios. Y mientras tengamos hambre de Dios, tendremos aceite fluyendo en nosotros. La incredulidad declara que es imposible que siga saliendo aceite y se niega a traer más vasijas con el pretexto de que el aceite que ya tenemos es suficiente. ¿De quién es la culpa si no fluye el aceite? Nosotros mismos tapamos la salida del depósito de aceite. Porque cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo: tráeme otra. Ya no había. Y el aceite cesó. Aparentemente la fuente del suministro de esta viuda era una vasija de aceite, que comenzó a fluir de una vasija a otra, hasta que todas estuvieron llenas. Y una vez que todas estuvieron llenas, ya no necesitaba que el aceite que ella tenía siguiera fluyendo. Y después de pagar, ¿qué haría? Como le dijo el profeta: pagá y viví del saldo. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es como aquellos que trabajan y reciben su sueldo y se lo gastan todo. ¿Van a tener aflicción? Sí. No saben guardar, no saben ahorrar, no saben guardar para las vacas flacas. Si no se lo gastan todo, todo se lo comen. Dios es infinitamente sabio y no desperdicia nada. Él sabe, Él conoce el corazón del hombre y sabe también que algunos hombres no pueden ser ricos, van a ser pobres siempre, porque ellos no pueden soportar la prosperidad. Y por eso el aceite de provisión no fluye o deja de fluir, porque las vasijas están llenas. ¿Llenas de qué? Llenas del mundo, llenas de la ociosidad, llenas de la falta de pensamientos para administrar un dinero. ¿Qué le pasa a una persona que se saca la lotería? ¿Se mantiene rico siempre? No. Se gasta todo lo que le entró. El Señor ha declarado que no negará ningún bien a aquellos que caminen rectamente. Pero un talento que no se use adecuadamente solo sería una maldición. Y es por eso que el Señor nos da muchas veces lo que le pedimos, porque Él sabe que nos hará daño. Cuando Él ve que los dones que nos regalan son desperdiciados, el aceite cesa. No fluye más, porque sabe que esa persona va a desperdiciar sus bienes. El mismo principio es válido en la relación a la gracia salvadora.
En una congregación, el evangelio tiene que ser como la vasija de aceite. O sea que a través de la palabra, el aceite se está derramando sobre las vasijas. Pero si las vasijas tienen fisuras, el aceite se va a desperdiciar. El aceite se va a derramar. Por lo tanto, se quedan sin nada. Entran y salen igual. No reciben. Sus vasijas personales, que son sus vidas, están huecas. El ser humano se valora demasiado. Un tanque lleno podría decir, yo estoy satisfecho conmigo mismo, no voy a buscar más aceite, ya estoy lleno. Pero lo que no sabe es que ese aceite, si no se mueve, se va a poner rancio. Necesita fluir ese aceite. Necesita derramarse en otros para que pueda volver a entrar aceite y ese aceite esté en movimiento. No se dan cuenta que el aceite que no se usa se pone rancio con el tiempo. Por lo tanto, la vasija tiene que estar derramándose en otras vasijas para que ella misma reciba un nuevo aceite. El aceite de la gracia se derramará, ¿dónde? Sobre los pecadores vacíos. Para ellos se lee la palabra. Para ellos se estudia la palabra, para llenar las vasijas vacías. Así el aceite y la gracia van a fluir, van a seguir manando sobre corazones vacíos, sobre los corazones cansados, los corazones heridos, corazones lastimados, sedientos de paz y sedientos de perdón. El que piensa o dice, y bueno, yo soy muy pecador para que la gracia se derrame sobre mi vida. Eso muestra más bien que esa vida necesita aceite, porque está vacía. Y eres un candidato para que fluya aceite sobre tu vida. Otros dicen, yo no siento absolutamente nada. Lo único que siento es mi propia incapacidad. Y eso muestra que estás vacío también. Pero el aceite de la gracia puede fluir sobre tu vida. Otros dicen, ya me he vuelto yo incrédulo. Siento que mi corazón se ha endurecido. Eso muestra también que estás vacío. Necesitas la misma gracia. Y los que estén dispuestos a ser llenados con el aceite deben mantenerse atentos, esperando que el aceite se derrame sobre su vida milagrosamente. Y hoy el Señor quiere derramar de su aceite a aquellos que se arrepientan de verdad y reconozcan su necesidad. Para que el aceite fluya, lo único que necesitas es el recipiente. Que la vasija esté vacía. Y en todo lugar vamos a encontrar vasijas necesitadas, almas vacías, que muchas veces se esconden en los rincones para que nadie los vea llorar y no quieren salir de ese lugar cuando agotaron su llanto. Algunos no saben que puede hacer fluir el aceite sobre sus vidas porque se cansaron de llorar. Ya no tienen lágrimas. No saben cómo arrepentirse. Y el arrepentimiento es lo único que va a destapar la boca de la vasija para que fluya. Leí una ilustración que me encantó y decía así: había una oveja en el desierto, se había quedado en el desierto y la oveja cada vez más flaca, más delgada, y se quejaba: ya no aguanto este sol, qué fatiga, me estoy muriendo de hambre, tengo sed, ¿hasta cuándo mi vida va a ser así?
E iba la oveja diciendo y repitiendo lo mismo, y repitiendo lo mismo. Y cada vez más flaca la oveja, más desesperada. Ya parecía que no iba a dar paso. Y apareció un ángel y se le acercó a la oveja y le preguntó y le dijo: ¿por qué estás así? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué Dios me tiene así, en esta condición? Sin comida, con este sol tan caliente, sin agua, me estoy muriendo de hambre. Por favor, le dice, decirle a Dios hasta cuándo voy a estar así. Y el ángel desapareció y se fue a la presencia de Dios. Y allá en la presencia de Dios le dijo: me encontré con una ovejita así, que se estaba quejando del calor. Ya se va a morir de necesidad. ¿Por qué la tenés así?, le dice. Se ríe el Señor. Esa ovejita, le dijo, va a estar así hasta que cambie su lenguaje. Todo el tiempo que camina está quejándose. Se queja del sol, se queja de la falta de agua, se queja de la falta de pasto, maldice su vida, quiere morirse. Cuando ella cambie su lenguaje, ahí va a suceder un milagro. Entonces bajó el ángel a la ovejita. Cuando la ovejita lo vio, le dijo: ¿le preguntaste al Señor hasta cuándo me va a tener así? Y le dice el ángel: el Señor me dijo que vas a estar así hasta que cambies tu lenguaje. Entonces se puso pensativa la oveja y comenzó: te doy gracias, Dios, por este desierto, donde estoy caminando tan triste por el sol. Te doy gracias, Dios, porque no tengo alimento. No sé si me voy a morir ya, pero igual te doy gracias porque me falta el agua. Y de repente dice que la ovejita comenzó a cambiar y a pararse bien, a caminar mejor, y salió del desierto y llegó a pastos, a unos pastos hermosos, porque la gratitud había cambiado su lenguaje. Y la ovejita comenzó a comer, comenzó a engordar, y después no la conocían a la oveja, porque no era la misma que vivía quejándose de su situación, sino era una ovejita que había cambiado su lenguaje y solamente tenía gratitud para Dios. ¿Qué es gratitud? Es sentirse agradecido por las cosas positivas, pero también por las cosas negativas, porque todo nos enseña. El aceite está disponible para el que se arrepiente de vivir mal y busca a Dios como su última salida. El aceite está fluyendo para los necesitados. Por eso dice la Escritura: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque van a ser saciados. Por eso el Señor sigue buscando y sigue llamando y dice: vengan a mí los que están cargados y cansados, yo los haré descansar. Aquí está el Espíritu de Dios, con mucho aceite para llenar todas las vasijas vacías. Todas las almas necesitadas pueden acudir a la fuente eterna y recibir abundante bendición. Se otorgará a todo aquel que reconoce su necesidad, porque la gracia es inmerecida. No merecemos la gracia, pero sin embargo Él nos la regala, porque el Señor Jesús es bueno y le encanta dar a los que le piden. Otra cosa que podemos ver, que no fue el Señor el que puso límite al fluir del aceite, sino fue la viuda. A ella le faltó visión
Las vasijas escasearon para recibir un milagro mayor. Y aplicando esto a nuestra condición, en tanto tengamos deseos de suplir nuestras necesidades, vamos a tener provisiones para comprobar que nuestras necesidades se agotan cuando nosotros cerramos el grifo. Sin importar en qué país vivamos o qué habilidades tengamos, qué clase de educación o qué clase de trabajo, Jesús nos mandó a algo y quiero que usted mismo se evalúe. Él nos mandó a ganar discípulos. ¿Mandó acaso que digan, háganla orar a la gente que me reciba en su corazón? Háganla orar a la gente que me reciba en su corazón, con eso voy a estar contento. ¿Mandó eso? No. Dijo, vayan por todo el mundo, predicando el evangelio, haciendo discípulos, enséñenles lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Dónde están tus discípulos? Tienes que impactar el mundo, tienes que esparcir el evangelio, tienes que dejar que el aceite fluya de tu vida hacia otros, porque la bendición fluye a través de nosotros cuando estamos conectados con el propósito de Dios. La gente vive cansada. ¿Cansada de qué? De quejarse, cansada de hablar mal al gobierno. Pero ¿quién lo eligió? Dios da la silla presidencial, pero el pueblo sienta en la silla al que quiere, al que elige mal. Y esas son las consecuencias. Esas son las consecuencias. Recuerden que en el desierto caía más maná del que las tribus podían comer. Por eso les dio una orden, solamente recojan lo que pueden comer. Pero algunos decían, no, vamos a recoger para mañana también. ¿Y qué pasaba? Se llenaba de gusanos, ¿no es cierto? Porque la orden era comer lo que nosotros podemos comer. Corría más agua de la que los ejércitos podían beber. Y mientras estuvieron en tierra desértica, la provisión fue continua. Pero una vez que llegaron a la tierra de Canaán, se acabó la provisión. Porque ellos mismos tenían que cosechar, tenían que ser diligentes para poder comer del fruto de la tierra. Aparentemente, la fuente de provisión de la viuda era el aceite que ella tenía en una vasija. Se olvidó esta mujer que el proveedor era Dios. Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y mientras estemos en necesidad, la provisión de Dios no va a escasear, porque tiene la marca de Dios para sus hijos. Pero en el momento que te pase la necesidad, vas a tener que trabajar, vas a tener que buscarle a la vida, vas a tener que buscar qué hacer. Dios es infinitamente sabio. Sabe que no todas las personas pueden soportar la prosperidad, ni usarlo adecuadamente. Por lo tanto, en vez de una bendición, se convertirá en una maldición. Por eso el aceite cesa y se mantiene a la par de tu capacidad. En Jesús habita la plenitud de la deidad, y de su plenitud, dice la Escritura, tomamos todos gracia sobre gracia. O sea que el límite del derramamiento del aceite sobre nosotros depende también de nuestra capacidad de recibir. Y a veces el límite se reduce por falta de conocimiento, por falta de experiencia.
y hasta oramos mal pidiendo cosas que en realidad no deseamos y son cosas que no necesitamos. Santiago dice, no tenemos lo que deseamos porque no pedimos o porque lo pedimos mal. Es la incredulidad la que limita a Dios, hace que las vasijas se queden vacías. Nadie detiene tanto la gracia como la falta de fe. Quien traiga vasijas a la fuente, el mismo Señor las llenará. Porque si las vasijas humanas se pierden, el Señor es deshonrado. Porque dice la Escritura que el Padre es glorificado cuando llevamos mucho fruto. 1. Y 2, cuando ese fruto permanece. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.